¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Aquí saludándolos otra vez. Saben que los problemas de grabación siguen. Llevo como fácil, no sé, tal vez 30, 40 tomas de este video y pues no dejan terminar mi pobrecito video en paz. Todos tienen algo que decirme o algo que hacer o algo en lo que necesitan mi ayuda justo en el momento que voy a poner a grabar. Entonces, pues es bastante desesperante y estamos tratando de mantener la compostura. Espero que no se me reviente algún aneurisma y pues termine muriendo por el coraje durante la grabación. Pero pues no pasa nada, hay que respirar y exhalar. Inhalar y exhalar. Tranquilícense conmigo mientras escuchen esto. O ríanse, cualquiera de las dos cosas. Realmente es bastante curioso cómo a veces uno necesita un espacio de silencio, de tranquilidad para hacer algo y no se lo, o sea, no se puede. La vida te dice, en el perro, ahorita no, ahorita te voy a chingar y te voy a meter que el tren, que los perros. Ah, porque aparte mis perros, los que viven cerca de aquí, de mis vecinos, pues tienen un congreso eh, canino de lo que viene siendo sus eventos durante el día, que corre de las 4 de la tarde a las 5 de la tarde, donde ellos pues ladran y dialogan pues todo lo que hicieron, a cuántas personas en bici ladraron y persiguieron, a cuántas personas en moto, cuántos perros callejeros se cruzaron y les ladraron y se le hicieron de pleito y demás. Entonces es bastante interesante, bastante curioso cómo uno no puede tener pues un momento para trabajar a gusto y en silencio. Pero bueno, entramos de lleno al primer tema, que yo lo llamé input-output. En este tema lo que vamos a ver es básicamente cómo solicito y presento yo información al usuario. Al usuario, llámese yo, llámese un tercero. En este caso, el primer comando que normalmente se ve en cualquier libro de texto y en cualquier clase, pues es el comando de print. Print, su sintaxis es muy simple, solamente tienes que poner print, un paréntesis, es decir, un paréntesis que abre y uno que cierra, y dentro lo que sea que vayas a poner lo pones entre comillas. Pueden ser simples o dobles. Yo manejo un consenso personal donde utilizo comillas dobles para cuando hablo de más de una palabra, voy a presentar más de una palabra, y comillas simples cuando hablo de una letra, un número o una palabra solamente. Entonces en este caso pues ustedes lo pueden manejar como quieran, realmente es muy simple. Print, además de esta utilidad que tiene de presentar información, también normalmente no está bien visto, pero ustedes lo van a ver en la práctica cuando vayan avanzando en esta parte de la programación, que sirve mucho como una herramienta de especie de corrección de errores. Cuando tú, digamos, generas un código más robusto, hay veces que no vas a poder pues seguir realmente paso a paso lo que hace todo el código y va a haber momentos en los que necesites pues como visualizar qué está pasando, ¿no? Qué está haciendo mal, qué está calculando mal, que no me está dando la respuesta que yo busco. Entonces en este momento pues entra el print. Nosotros metemos ahí el print y podemos en ese momento extraer información. Hay gente pues muy dotada que lo va a poder hacer todo de memoria y como que prácticamente compilarlo en su cabeza, pero pues nosotros como somos seres humanos de a pie, pues no podemos. Entonces necesitamos esta herramienta y créanme, es un comando muy simple, pero muy útil en muchos aspectos. Entonces, está chido y todo que nosotros podamos presentar información, qué bueno, pero cómo yo recolecto información. Es decir, si yo le pregunto algo al usuario a través de un print, cómo yo le permito al usuario que ingrese esa información, no sé, de su edad, de su nombre, de sus gustos, de cómo está. Pues en este caso entra el comando input. Nosotros normalmente se usa input de la siguiente forma. Tú asignas una variable, pones un igual y pones el comando input. Tú así lo que haces es lo que sea que se vaya a agregar en ese espacio. Ahorita lo vamos a ver ya corriendo en el programa. Nos va a poner un cursor, Python nos va a poner un cursor donde nosotros vamos a poder poner ahí la información que querramos y esa información nos la va a asignar a la variable. Si por ejemplo nosotros le preguntamos con un print qué edad tienes y ponemos la variable, en este caso pues va a ser la edad y le ponemos igual a un input, lo que va a hacer es que cuando la persona ingrese su edad, no sé, 19 años, 20 años, lo que sea, nos va a asignar esos 19, esos 20 años a la variable edad. Entonces nosotros esta variable edad la vamos a poder usar pues para diferentes cosas. También es importante pues saber que input tiene también un caso como especial, digamos, en el cual se convierte como un híbrido de print y de input. O sea, hace su función de ingresar, pero aparte hace la función de imprimir.
En este caso, la sintaxis es, digamos, similar a la anterior de input, donde tenemos alguna variable con un nombre cualquiera, un igual, la parte del input, los paréntesis, y en este caso utilizamos la parte del print, donde ponemos algún texto entre comillas, ya saben, dobles o simples, y lo que va a hacer en el programa es presentarnos este texto y ponernos un cursor inmediatamente después del último espacio o símbolo que esté dentro de estas comillas, y ahí vamos a poder asignar inmediatamente la información que nosotros querramos del teclado como usuarios. Entonces, ahora sí, vamos a verlo en la práctica. En este caso, cuando nosotros, bueno, abres, en este caso yo tengo el IDLE, lo primero que te abre es lo que viene siendo el shell. Esto va a ser lo mismo para Spider, para Anaconda. Para Jupyter Notebooks no es igual. En este caso, Jupyter Notebooks lo que ocupa es una especie de shell y aparte como archivo de programación de Python tradicional. Es como un híbrido raro, pero pues es bastante útil para ciertas cosas. Pero normalmente lo que ustedes van a ver pues va a ser esta parte del shell. En el programa que ustedes estén usando lo van a ver. Y este shell yo lo veo como una especie de hoja de cálculo tipo calculadora interactiva. Básicamente tiene estos símbolos de la parte izquierda en color rojo, los cuales nos van a decir como lo que nosotros vamos a ingresar, y la respuesta nos la va a dar este mismo shell de lo que sea que nosotros le vayamos a ejecutar como un código sin estos símbolos. Por ejemplo, nosotros vamos a poner por ejemplo un print, me llamo José. Entonces, esta parte, lo primero que nosotros vemos, cuando nosotros ponemos el print, cambia automáticamente de color. ¿Esto qué es o por qué pasa? Pues esto pasa porque Python tiene un cierto número de palabras reservadas, que son palabras que significan algo para el lenguaje de programación. En este caso, inmediatamente que nosotros pongamos print, ya sabe que se va a tratar del comando print. Inclusive, dependiendo del software que estén usando, les pueden asesorar o recomendar terminar el comando de alguna forma. Es decir, que te lo va casi como autocompletar, un poco cuando nosotros escribimos un correo, no sé, en Gmail, y que tenemos activada esta parte de autocompletar, que te dice, estás escribiendo una palabra y ya casi te la completa, y dices, ay. Entonces, este mismo contexto lo pueden tener en alguno de sus software que estén usando. Yo no lo tengo porque pues IDL es como la versión más simple, más ligerita de Python, el software más minimalista, y como mi computadora pues es bastante limitada, al menos a mí me funciona de lujo. Entonces, bueno, escribimos esta parte, ya saben, comillas dobles. Para mi caso, cuando hablo de múltiples o uso múltiples palabras, y ahora le damos un enter. Entonces, automáticamente lo que hace el shell es correr esta parte del print, ejecutar este comando, y nos presenta lo que realmente vería la persona en la consola, que es me llamo José. Esto lo podemos hacer también, por ejemplo, con operaciones matemáticas. Si vemos, por ejemplo, un 5 entre 10, automáticamente nos genera la respuesta. Por eso es lo que les decía que era una especie como de calculadora, hoja de cálculo de comandos interactiva. Realmente pues nosotros no nos va a interesar mucho. Esta no la vamos a ocupar tanto. Nosotros nos vamos a ocupar más de los archivos ya que nos permiten hacer programas y que digamos no muestran este código directamente a la persona que los esté haciendo. Entonces nos vamos aquí a archivo, y lo que nosotros hacemos es generar un nuevo archivo, new file, y lo que nos va a hacer es nos va a dar una ventana como esta, un archivo como este, así vacío. Igual dependiendo del software hay algunos que te precargan algunas paqueterías, pero normalmente lo que van a ver es esto, vacío. Y importante, lo primero que hago es abrir archivo, darle guardar como, te vas a ir a tu carpeta de archivos, y ahí vas a poder guardar el programa en alguna carpeta en específico con el nombre que tú quieras. Importante que después de que lo guardes verifiques que el archivo termine con .py, que es la terminación que se asocia a los archivos de Python. Entonces aquí, digamos, podemos repetir el proceso que teníamos anteriormente haciendo una pregunta fácil, ¿no? ¿Qué edad tienes? Es lo que le vamos a preguntar al usuario, ¿vale? Entonces damos enter, vemos que nada pasa. Lo primero que hay que hacer es guardar el archivo,
control save. Y después nos vamos a esta parte de run, que es correr, y le damos correr módulo. Que en algunos el comando o como la forma práctica de hacerlo, en mi caso es con control F5. Ustedes tienen que ir viendo cómo hacerlo para no andar haciéndolo manualmente. Entonces vemos que ahora nos presenta el shell, donde nos asocia esta palabra de restart, donde nos da el archivo que se está ejecutando y nos da lo que sea que ese archivo, digamos, ejecutó. Que en este caso, pues nada más presentó un print y nos preguntó qué edad tienes. Ok, está chido, qué buena onda, ya me preguntó qué edad tengo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya que le pregunté a esta persona qué edad tiene, pues yo voy a usar ahora sí el input. En este caso, yo voy a poner el input para que la persona pueda, digamos, teclear la edad que tiene, cosa que no podía hacer solamente cuando puse el print. Entonces, ahorita estamos usando pues la sintaxis esta básica. De igual forma, lo vamos a guardar. Ahorita yo está usando el comando este que es control F5 para hacerlo pues rápido. Les va a decir siempre que pase esto, les va a decir que lo guarde, le van a dar que ok y automáticamente pues lo va a correr. Ahora si nos damos cuenta, a diferencia del anterior, nos está manejando el mismo archivo, nos está presentando lo que hizo el comando print y ahora nos está poniendo un cursor que está parpadeando en el costado izquierdo, donde ahora sí nosotros le vamos a poder poner alguna información. En este caso pues yo le voy a poner, tengo 35 y le doy enter. Acaba el programa. ¿Por qué acabó ahí? Pues porque yo no he puesto nada que hacer con ese 35. Entonces, bueno, ahora nosotros nos regresamos y ahora le vamos a poner, por ejemplo, un print y le vamos a decir, con base a esta edad que nos puso, le vamos a poner, tienes, cerramos las comillas. Bueno, en este caso, como es una palabra, vamos a manejar comillas simples. Le voy a poner un más, le voy a poner la variable edad, le voy a poner otro más y le voy a poner años. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es concatenar estas palabras. Básicamente, cuando nosotros usamos input por default, Python va a asociar esta información que entra como una variable de tipo de palabra o normalmente string en el ambiente ya de los temas de computación, que básicamente con estas palabras string nosotros las podemos concatenar usando el más, que es básicamente como si nos fuéramos adheriendo estas diferentes palabras. Y en este caso lo que estamos haciendo es poner tienes más la edad que nos va a poner el usuario y más la palabra años. Y ahorita vamos a ver lo que pasa. Volvemos a ejecutar, bueno, a correr. Nos va a dar que si queremos guardar, ok. Y nos va a ejecutar. Vemos que pasa lo mismo que la parte anterior. Vamos a ponerle ahora que tengo 48. Y ahora vemos que con estos 48, ahora sí se replica una respuesta por parte del programa. En este caso nos pone tienes 48 años. Perfecto. Simple, sencillo, no está muy interesante, muy importante, pero pues es la primera parte para establecer esto. ¿Qué otra forma podemos hacer nosotros esto? Bueno, como les comentaba, el input tiene esta característica como híbrida tipo print, donde nosotros podemos hacer la pregunta directa sin la necesidad de, digamos, hacerlo con un comando aparte que sería el print. Entonces, en este caso, es importante que, bueno, yo pongo el texto que le quiero presentar a la persona y aquí se le va a presentar esta pregunta y el cursor se le va a presentar después de un espacio terminando el signo de interrogación que cierra la pregunta y va a funcionar prácticamente igual. Ahora lo vamos a ver, vamos a correrlo, otra vez guardarlo, otra vez correrlo y ahora vemos cómo cambia. Ahora si se dan cuenta, ya no me hace este salto de espacio, sino me lo está preguntando, digamos, en el mismo renglón. Ahora yo le voy a poner que tengo 23
y le doy enter y vemos que ejecuta lo mismo, tienes 23 años de edad. Entonces la funcionalidad del input pues también tiene esta parte de hacer o simplificar el hecho de no estar poniendo tantos prints y solamente pues hacerlo directamente en el input cuando es como una pregunta o información que nosotros queremos extraer de forma directa. Básicamente pues este es lo que ahorita vamos a ver en la primera clase. Por último, lo que les quería mencionar y es respecto a esta parte de lo que nos genera este input, como qué tipo de variable es. Como les comentaba, pues normalmente van a ser palabras, o sea, te lo va a manejar como un string, siempre sea una palabra o sean múltiples palabras. Lo que aquí es importante que ustedes revisen y tengan como presente es que dentro de Python hay muchos tipos de variables. Por ejemplo, tenemos las variables de tipo booleano, que son variables de verdadero y falso. Estas variables se ponen así tal cual de esa forma, o sea, si tú las pones por ejemplo, en el shell, nos vamos a ir al shell y le ponemos true. Vemos que inmediatamente, vean cómo cambia de color porque es palabra reservada, le podemos dar enter y nada más nos imprime el true. También el caso de false. Así es como normalmente se ponen esas variables. También hay variables de tipo byte array, que son mutables y son secuencias de bytes básicamente. Estas no vamos a usarlas tanto. La parte de complejos, que son complex, que son básicamente números complejos, es decir, que Python ya tiene internamente declaradas variables que consideran un número con una parte real y una parte compleja, perdón, una parte imaginaria. Entonces, esta es, bueno, una de las características bastante interesantes, no muchos lenguajes lo tienen. Dict, que también va a ser uno que a lo mejor a futuro vamos a usar, básicamente es un diccionario. Lo que hace es asociar alguna especie de valor, o perdón, una llave a una especie de valor. Esto es como hacer una especie de receta donde, por ejemplo, no sé, los nombres de alguna lista, yo los voy a asociar con si son hombres o son mujeres. Esa sería como la idea del contexto del dictado, donde siempre voy a catalogarlo como hombre o mujer, dependiendo el nombre que yo vaya a poner, dependiendo la lista que esté usando. Flotante también es uno importante, son básicamente números que tienen un punto y es decir que tienen decimales. Estos también son importantes y normalmente se ocupan para muchas cosas. Los int, que son también enteros, que también vamos a usar mucho. Básicamente es como el número flotante, pero sin decimales, más ni menos. La lista también es súper importante y nos va a servir para muchas cosas. También normalmente en otros lenguajes se le conoce como vector o arreglo. En este caso en Python es lista. La característica importante es que es mutable, es decir, que yo puedo reordenar lo que es la lista. En este caso yo puedo poner secuencias de números, alguna lista de nombres, una combinación de estos. Por ejemplo, en este ejemplo que viene aquí, tiene un 4 en flotante, tiene una palabra llamada string y tiene un valor booleano que es true. Todo esto lo podemos poner y también se puede manejar la misma lista como vacía. Déjenme revisar si hay alguno más. Rango es un tipo de variable. En este caso estos son para hacer algún tipo de loop que lo vamos a ver más adelante. Ahorita no se preocupen tanto. Y la palabra, esta parte str es como la reducción de lo que viene siendo string. En este caso es esta secuencia de palabras o letras que puede ser tanto una palabra como múltiples palabras. Esto es bastante interesante y bastante importante porque todo lo que nos dé input automáticamente nos lo va a asociar con una variable tipo string, aunque sea un número. Entonces por eso más adelante vamos a ver que normalmente después de que nosotros pedimos cierta información va a ser necesario convertirla a otro tipo para poderla procesar. Y finalmente otra variable importante pues es el tuple, que en este caso es inmutable, es una especie de lista, si lo queremos ver, pero que no podemos cambiar el orden. O sea, tiene prácticamente la misma característica que la lista, que list, pero sin que se puedan reordenar sus valores. O sea, una vez que tú haces un tuple,
con una secuencia de números, de palabras o combinación de estos o valores booleanos, siempre se va a quedar en ese mismo orden. No lo puedes volver a ordenar. Se tiene que generar un nuevo tuple. Entonces, pues prácticamente eso sería todo por esta clase. Practíquenlo, háganse ahí unas preguntas entre ustedes y la máquina, que les pregunte ciertas cosas, utilicen esta parte del print, la parte del input simple, y también utilicen esta parte del input ya con el texto como si nos preguntara directamente como un print, y vayan jugando y vayan viendo estas cosas. Ahorita en la siguiente clase pues vamos a ir viendo otras cosas y vamos a ir avanzando y como complementando más estos conceptos tan simples que estamos viendo.